Secuencia, las personas que tenemos la dicha de que nos escuchen, pues ustedes saben que la radio, como industria, como una actividad de difusión, pues requiere reiteración y repetición, porque es tan rápido las ondas hertzianas y lo que pasa y lo que se dice en la radio, que si no reiteramos, pues luego es difícil hilar o recordar, ¿verdad? Entonces, el mes pasado, en septiembre, estuvimos hablando del proceso de la independencia, y acuérdense que hablamos de Hidalgo, y luego de Morelos, y luego hablamos de Guerrero, y hablamos de Agustín Iturbide, y hablamos también, obviamente, de Josefa Ortiz de Domínguez y de las heroínas, de las mujeres que participaron en la independencia. Bueno, pues hagan de cuenta que hablamos del año 1810 a 1821. Y este libro que les traigo hoy, de los partidos políticos en México, habla y narra y cuenta y comparte la historia de 1821 a la actualidad. Ah, su mecha. Exactamente. ¿Todo México independiente? Todo México independiente, por la línea de los partidos políticos. Por eso les digo que se los voy a compartir, porque es muy interesante. Sí, esto está más enredado que un queso Oaxaca, tal cual, maestro, exactamente. Sí. ¿Por qué? Ahí va la historia. Fíjense, una vez consumada la independencia, ¿qué quedó en el escenario de nuestro país? Pues quedaron, digamos, no había partidos políticos, lógicamente. Los quedaron tres corrientes ideológicas. Una, los que eran los Borbones, o sea, los que decían, oye, no, pues que nos siga gobernando alguien de allá de la realeza en España. Los iturbidistas, que eran los que eran proclives, que estaban a favor de Agustín de Iturbide. Y luego quedaron los federalistas, los que decían, oiga, no, ni monarquía, ni monarquía parlamentaria, ni semimonarquía, no. El tema tiene que haber un gobierno federal con estados independientes, con municipios independientes, con división de poderes. Eso fue lo que quedó después de la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero y de todos. Esas tres ideologías. Ahora, ¿cómo le hacemos o cómo le hicieron para organizar un país tan grandote? Y les digo tan grandote porque en ese tiempo pues llegábamos hasta California y Nuevo México y todo lo que era la parte de Texas. Entonces era un paisote enorme, ¿no? ¿Y cómo lo organizamos? Entonces eran esas tres corrientes. Bueno, los primeros partidos políticos, aunque no son partidos políticos, o digamos las primeras organizaciones políticas o sociales, como le quieran ustedes interpretar, pues se dieron en la masonería. ¿Por qué se dieron en la masonería? Porque en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues cuando llegaron los europeos, llámese ingleses, llámese españoles, pues ya algunos de ellos pertenecían a las logias del antiguo rito escocés. Y esos masones que ya vivían acá en México empezaron a hacer las primeras logias, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en muchas partes donde llegaban, porque ya tenían esos rituales de lo que se llama la Gran Fraternidad Universal, que es una organización de muchos años que está en todo el mundo, que es la masonería. Bueno, cuando ellos llegan acá a México y que pasa la independencia, los lugares, los espacios en donde se discutía y se reflexionaba sobre el país era en las logias masónicas. Y había, digamos, este rito escocés, pero unos poquititos años después de la independencia, llegó Poinsett. Él fue un embajador de los Estados Unidos, que cuando llega, pues llega con la misión muy clara de decir, oye, pues acá tenemos muchos territorios que nos interesan, y se empieza a meter en la política mexicana para poder pues empezar a negociar lo que después fue el Tratado de la Guadalupe Hidalgo,
prácticamente, ¿qué les diré? 27 años después, o sea, en 1848, ¿no? Que dio nacimiento, por ejemplo, a nuestra ciudad, ¿no? Y fue cuando consiguió las autorizaciones para que poblaran Texas. Exactamente, antes, un poquito, en 1836 más o menos. Y entonces él llegó y era masón, pero era del rito yorquino. Exactamente. Y entonces empiezan dos corrientes, ya les dije primero los iturbidistas, los borbonistas y los federalistas, pero y luego salen estas dos corrientes ideológicas de la masonería, que es una asociación, debo de decirlo, no secreta, pero sí discreta. Entonces tampoco no todo mundo conoce y sabe y está en la masonería. Entonces mucha gente decía, bueno, pues ¿qué están haciendo ahí? Pues estaban discutiendo los temas del país, ¿no? Los temas que tenían que ver con la situación de México. Entonces llega Poinsett, que entre paréntesis, se abre un paréntesis grandote, para decirles que por él, porque él era naturista, era botánico, era una gente que había estudiado temas de biología, era un biólogo. Entonces, cuando llega a nuestro país y conoce en el Estado de México la flor de Nochebuena, claro, se queda así sorprendidísimo por ver esa flor tan hermosa que nada más se da acá en el Estado de México. Que además no es flor, Además no es flor, es cierto, son las hojas. Son las hojas, ¿verdad? Pero está tan bonita que entonces pues se la lleva a Estados Unidos y por él se llama poinsettia. Exactamente, que de acá le dice la raza poinsettia. Pues está como Adams, que se lleva el chicle. Ándale, exactamente. Y nacen los chicles Adams. Exactamente. Entonces, ese personaje que es en esa primera etapa de la historia independiente, hace el rito yorquino, se empiezan a meter en las logias y entonces se empiezan a separar los Nicolás Bravo, los Vicente Guerrero, los Guadalupe Victoria, todos los que ustedes escucharon de presidentes de la República Independiente, los que estaban ahí, empiezan unos a meterse a la masonería en el rito escocés y a la masonería en el rito yorquino. Se empiezan a meter, a dividir. Y fíjense, ahí empiezan esas dos corrientes que nada tiene que ver con lo que pasa afuera, pero fíjense que en los escoceses quedaron como los conservadores, los reaccionarios, o sea, los que decían, oigan, no podemos desvincularnos del Reino de España, tenemos que mantener las tradiciones, es que la monarquía, es que esto. Y el rito yorquino decía, no, es que tenemos que ser independientes, que seamos federalistas. Pues sí, porque a ellos les convenía, a los estadounidenses, pues que nosotros ya nos despegáramos de España, pues para que poder tener, exactamente, ejercer esa posibilidad de tener esos territorios, ¿no? Que lo fueron armando, porque pues la verdad, y si uno revisa los mapas y los censos, que no sean censos, pero más o menos lo que llevaban en papel y lápiz, cuántos vivían en el año 1700, 1800, aquí en Nuevo Laredo, que era la villa San Agustín de Laredo, pues la verdad vivía poca gente acá, en el noreste, que es donde estamos. No, pero sí había muchas tribus, pames, palmeños, uribes, moraleños, apaches, en fin. Pero se movían, maestro, dispersos, o sea, no había unidad. Es correcto, no había unidad. Entonces de repente estaban aquí y los iban para allá, o sea, no habían ciudades pobladas, no había, también hay que decirlo, pirámides, no había estructuras como las hay en la Ciudad de México o en Puebla y en Cholula. La gran civilización se dio en Mesoamérica. Es correcto, así no es, alcanzaba no acá, para el norte. exactamente. Entonces eso hay que explicarlo para que vean cómo era muy difícil gobernar a México en ese tiempo y ocupar todos los territorios. Si los españoles con 300 años y con todo el poderío no lo pudieron hacer, pues era muy difícil que después de la independencia lo pudieran hacer, ese México independiente. Lo más lejos que llegaron fueron aquí. Exacto. Y unas misiones en San Antonio. Unas misiones en San Antonio, exactamente. Hasta ahí llegaron. nada más. Pero ¿cómo íbamos a llegar a Houston o hasta allá a Austin o menos hasta allá a Santa Fe, que es la capital de Nuevo México? Hasta allá era nuestro país, que está muy padre en esa parte del territorio. Bueno, entonces estos dos ritos pues empiezan a disputarse la política
y empezaron a organizar el país y ocupaba la presidencia de la República un escocés y luego un yorquino. Y entonces ahí estaba esa disputa y empiezan a florecer corrientes ideológicas. Primero, federalistas contra centralistas, es decir, los que estaban a favor de concentrar el poder en la Ciudad de México y los que estaban a favor de distribuirlo en el país. Y entonces nace en 1824 la primera constitución federal, que fue la que ya hablaba del tema de la división de poderes, del municipio independiente por el tema de Miguel Ramos Arizpe, que ya de la Constitución de Cádiz ya había dicho, los municipios tienen la responsabilidad de proporcionar la organización de los panteones, la seguridad pública, el tema de la limpieza. Desde ese tiempo ya se decía cuáles eran las funciones de los ayuntamientos. Entonces, ese era el federalismo. Y otros decían, hombre, hay que concentrar el poder y tenerlo todo. Entonces, eran esas dos corrientes, los centralistas, sí. Exactamente, eran los corrientes. Luego ya cuando Benito Juárez, Porfirio Díaz, digamos ya, Sebastián Lerdo de Tejada, todos ellos ya empezaban a participar en la política. Pues, ¿qué creen? Pues eran masones. Estaban en la masonería todos. Porfirio Díaz, Benito Juárez, todos estaban en la masonería. Hasta la época de los Mateos. Brinca hasta acá, hasta el siglo XX, ¿verdad? No hubo presidente que no fuera masón. Pero en ese tiempo, antes de que nacían los partidos políticos, ¿verdad? Porque se llama el libro, pues eran las organizaciones donde se gestaba la reflexión, el análisis, decir, oye, cómo funciona la justicia, la democracia, la libertad, cómo debemos de organizar el paso del poder. Y es muy interesante porque en esas ideologías, pues, perdimos mucho tiempo en disputas. Acuérdense que entre 1821 y 1862, digamos, o sea, cuando llegan los franceses, tuvimos más de 40 presidentes de la República. Pues nada más Antonio López de Santa Anna, pues fue 11 veces presidente. Pues imagínense, nos tardamos mucho en organizar la República, porque ¿saben qué? Nos faltaron partidos políticos. Y la tesis que dice Vicente Fuentes Díaz es que los partidos políticos son una expresión alta de civilidad, de comunicación y de educación y de organización. O sea, los partidos políticos que están muy denostados, la verdad, ahorita y en el pasado, porque se han desprestigiado tanto por malas... En todo el mundo, maestro, claro, en todo el mundo, exactamente. Se han desprestigiado tanto por malas conductas. De las personas, no de los partidos. Es correcto, pero los partidos políticos, si uno lo ve en la historia, son una vitalidad, una necesidad para la democracia. Importantes y necesarios. Exactamente. Y entonces nos faltaron partidos políticos de altura en ese tiempo, nos tardamos mucho. Entonces había facciones, había, digamos, ídolos, ¿no? Como en su tiempo pues fue Juárez o Lerdo de Tejada, o el propio Nigromante, o cualquiera de los personajes del siglo XIX, el mismo Justo Sierra. Mismo Porfirio Díaz, en una de las veces que se enfrenta a Juárez en una votación, pues la pierde. Dice, no, hombre, ¿cuándo le ganas a este? Sí, claro, porque nunca le pudo ganar, pero hay que reconocer que después de que fue presidente le hizo muchos reconocimientos y homenaje, o sea, siempre lo admiró. Pero ahí va. Juárez era abogado, era civil, y Díaz era militar. Entonces también ahí se hace la división entre la facción de los civiles y los militares. Y entonces ahí, cuando hacen las leyes de reforma, llegan todos los civiles, o sea, los estudiosos, los abogados, en fin, el propio Sebastián Lerdo de Tejada, el propio José María Iglesias, el propio Benito Juárez, y empiezan a organizar a las primeras ideas de partidos políticos con esta idea de liberalismo. Ahí empiezan a hablar de los liberales. Y por eso también parte de la masonería se denominó el liberalismo. Y Juárez hizo y él y otros, hizo un grupo masónico que todavía prevalece, que se llama el Rito Nacional Mexicano. Sí. Fíjense. Lo hicieron precisamente para no ser ni yorquinos ni escoceses,
pero mantenerse en la masonería, en las logias masónicas, como un rito nacional. Y así lo hacen. Y si uno va a Oaxaca, ahí está la logia donde iba Benito Juárez y donde iba Porfirio Díaz. Y entonces las logias pasan décadas y décadas y están siendo, digamos, la semilla de los funcionarios que llegan al gobierno en diferentes facciones, con diferentes posiciones, pero son, digamos, el caldo de cultivo, pues. Una pregunta, Ramiro. ¿Las logias que hay en la ciudad son del rito nacional? No, aquí había una del rito nacional mexicano, sí, pero son del rito escocés, las que hay aquí, ¿verdad? Y también hay de otros ritos, pero básicamente el que prevalece es el rito escocés, que se le llama aceptado, pues, antiguo y aceptado, es del rito escocés, ¿verdad? Que es allá donde se generan las logias, en Escocia, en Inglaterra, en esa pero época. Sigue el rito nacional en otros lugares. Es otro lugar, exactamente. Pero además hay buena relación. Hay buena relación y luego hay reuniones donde pues están todos los masones de todos los ritos. O sea, digo, ya no es tema, como en su tiempo, pues había encuentros y desencuentros, ¿verdad? Pero nuestra historia de las primeras organizaciones sociales políticas, aunque no es un partido político de la masonería, fueron precisamente la masonería. Y cuando ya llega la época de Juárez, incluso el mismo Maximiliano, pues también tenía mucho que ver en su tiempo allá con la propia masonería. Fue un liberal, realmente no era nada conservador en sus 5 años que estuvo de segundo emperador, de 1862 a 67. Y luego ya en la época de Porfirio Díaz empiezan a organizarse los primeros intentos de partidos políticos que se llamaban clubes políticos o sociales. El club antireeleccionista, el club a favor de Porfirio Díaz. Oye, Manu, a la hora que quieras, corto, Leo, porque como le digo, voy a contar la historia, apenas llevo como 40 años y me faltan como 200, tú me dices. Oigan, entonces empiezan los clubes a organizarse y don Porfirio, pues que era un mago para la política, él decía que en el gobierno decía mucha administración y poca política. Decía, aquí venimos a gobernar. Entonces no le gustaba mucho el tema, pero fue muy hábil para que todos los que se identificaban con Juárez los metió en el gobierno. A otros los mandó de diplomáticos, fíjense, como ahora, igualito. Sí. A ver, los que estaban ahí los mandaba diplomáticos de embajador a España, a Inglaterra, para que no lo molestaran, ¿verdad? Y ahí andaban aquellos con las becas, pues, becados representando a México, ¿no? Entonces, y Porfirio Díaz le dio también su espacio y su auge a las propias logias masónicas en donde él estaba. Pero los clubes políticos, literarios, se mantenían como las primeras organizaciones, digamos, políticas y sociales. Todos a favor de Porfirio Díaz. Pero ya a finales del siglo XX, del siglo XIX y a principios del XX, empezaron a nacer las primeras inconformidades contra el régimen y entonces se hicieron los primeros clubes o partidos ya antireeleccionistas. Como don Porfirio, pues se había reelecto. Primero fue presidente de 1876 al 80. Y luego fue presidente del 84 al 88, reelección. Y luego del 88 al 92, reelección. Del 92 al 96, reelección. Del 96 al año 1900, reelección. De 1900 a 1904, reelección. De 1904 a 1908, reelección. Y así, entonces de repente dije, aparecen los Flores Magón, que hay que reconocerle a Enrique, Jesús, y hay otro que escapa a mi memoria, pero eran 3 poblanos que son los que empiezan con las primeras inconformidades contra el régimen de Porfirio, y se hacen en clubes o en las primeras, digamos, antirreeleccionistas, para decirle a don Porfirio, ya párale. Don Porfirio en ese tiempo ya casi estaba, brisaba, como dice Don Quijote, los 80 años, ya tenía más de 80 años,
Y todavía, pues decía que él estaba vigoroso y fuerte, sí, pero estaba. hizo, y sí estaba, la verdad, porque en aquella entrevista que le hace aquel periodista famoso en 1908, James Krillman, y le dice él a este periodista, no, yo creo que la patria, México, ya está lista para la democracia y que Jesús llegue. Flores Magón, Enrique Flores Magón, ¿y el otro? Ricardo. Ah, bueno, fíjate, se me olvidó el más famoso, Ajá, Jesús. ¿Ricardo? Se me olvidó, Ricardo es el más, porque aquí hay escuelas que se llaman Ricardo Flores Magón. Bueno, ellos tres, hay que reconocerle que antes de que empezara Francisco y Madero, el movimiento revolucionario, ellos son los que encendieron no más que los hicieron anarquistas más bien, y andaban acá en San Antonio, de acá decían periódicos, escribían y todo, ya San Antonio, ya Estados Unidos, como no podían hacerles nada, pues entonces acá, de acá tiraban garrotazos, ¿no? Periodísticos. Pero después se hicieron anarquistas y estaban en contra de todo lo que era el gobierno, de todo. O sea, no querían ya, entonces por eso ya Madero ya no los jala, porque pues ya traían otra concepción de la política. Pero me regreso al tema de esa entrevista. Y entonces decían, decían Porfirio, pues ya es bueno que llegue alguien, ¿verdad? Y que haya partidos. Él empieza ya a hablar de que haya partidos para que empiece la democracia. Y pues para que haya una expresión y participación ciudadana y que los partidos, como dice la ley actualmente, dice, los partidos son entidades de interés público. ¿Qué significa eso? Pues que tienen una obligación de promover que a todos los ciudadanos puedan entrar en un partido político y es el medio por el cual se accede al poder, ¿verdad? No se accesa, se accede al poder, porque exactamente, si no me va a regañar el profe Adolfo. No, lo que pasa es que a veces, como ahorita que usaste mucho la palabra disputa, no hubiera usado más que usar las pleitos. Sí, o reyerta, maestro, ¿te acuerdas que se reyerta? Exactamente, reyerta, lo que se manda. Pero bueno, entonces ahí empiezan ya, digamos, a formalizarse los partidos políticos porque hay las primeras elecciones de voto directo, porque todo el siglo XIX fue voto indirecto, mucho como hay el sistema de Estados Unidos, que votan por distritos y que los votos para llegar a ser presidentes de la República en Estados Unidos son por distritos electorales. Yo no entiendo eso. Es cada estado tiene sus votos. Exactamente. Ese mismo esquema que tiene Estados Unidos, que de repente ves que, por ejemplo, Bush tiene menos votos y gana una presidencia, ¿verdad? O que le ganó a Hillary o al revés. Simplemente a Hillary perdió y ganó 3 millones de votos más y tuvo. Entonces, ese mismo sistemita lo teníamos en México en el siglo XIX. Todo el mismo sistemita que teníamos. Exactamente. Entonces, bueno, pero luego ya cambiamos al voto directo. Entonces ya con las primeras ya elecciones, en donde ya la gente podía tener una votación, y muchos años después vino la credencial de elector, en fin. Pero ahí empiezan los primeros partidos políticos, y los partidos políticos estaban relacionados otra vez o con la iglesia, porque bueno, pues es la parte, digamos, reaccionaria, la parte tradicional, la parte liberal. Era la que tenía la lana. ¿Mande? La lana la tenía la iglesia. Ahí te va, maestro. El primer mitin político, tú que has andado en tantos mítines, o que hemos andado en muchos mítines políticos, ¿saben cuándo fue el primer mitin político en México? La primera vez que se juntó en México y que registra la historia, que se juntó así una muchedumbre para arengar, para reclamar o para analizar, fue exactamente en 1847, cuando estaban la intervención de los vecinos, que se dio la gesta de los niños héroes y que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Meses antes, allá en la Ciudad de México, en el Estado de México, en muchos lugares, ahí empezaron a hacer los mítines políticos para decir, oigan, nos están invadiendo, el gobierno no tiene dinero y no tenía. ¿Y saben cuál era el reclamo? El clero tenía 2/3, el 66% del dinero del país lo tenía el clero. Entonces, en el mitin decía, vamos a pedirle a la iglesia que nos dé dinero para defendernos de los norteamericanos que nos están invadiendo. Ya estaban esta raza acá por Veracruz, donde andas, guía, haciendo esa parte, ¿no?
y donde está la entrada, porque en Veracruz siempre ha sido la entrada más bueno, nos invadieron, ¿verdad? Es más sintomático. Los las ciudades más católicas, sí, como Puebla, recibieron con beneplácito todo eso. Desde el tiempo de Maximiliano, maestro. Cuando ya la batalla del 5 de mayo de 1862, esa que ganamos y todo, en Puebla, despuesito, hombre, pues estaba la arenga cuando llegaron los franceses ya así, con sus uniformes rojos con azules y sus boines y todo, sí, es exactamente, atestiguamos esa parte. No, y otro ejemplo lo tenemos cuando la noche de Tlatelolco, y la gente corrió y buscaba refugio en la iglesia de Santiago Tlatelolco y nunca le abrieron. Exactamente. Los mataron afuera, pero no les abrieron. Entonces, en ese tiempo el reclamo a la iglesia era, oigan, pues denos el dinero que ustedes son los que tienen, pues para defender. Ese fue el primer mitin, ¿no? Entonces, no había partidos políticos realmente formales. Por eso perdimos mucho, y insisto, la tesis que mantiene Vicente Fuentes Díaz, dice: perdimos mucho en México por no tener organizaciones políticas o partidos políticos que organizaran a la gente, que fueran unos al gobierno y otros a la oposición, porque así funciona la democracia, en donde la oposición le dice al gobierno: esto está mal, esto no es correcto, le reclamas, hay contrapesos, hay señalamientos, y el gobierno pues trata de hacer las cosas bien, pues para que la oposición no gane, y la oposición trata de exigir que el gobierno haga las cosas bien, para que si no lo hace bien, pues puedan quitarles el poder. Y así funciona, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Cuando no hay una oposición fuerte, responsable y crítica, pues el gobierno abusa, se excede. Y cuando hay un gobierno que se excede y una oposición que no existe, pues también no hay límites. Entonces, eso es lo que le faltó a México en el siglo XIX. Y que ya en los primeros décadas del siglo XX, que ya empezaron a organizarse los partidos políticos, pues le dio ese equilibrio que ya en la Constitución de 1917, pues ya se puso, ¿no?, con claridad las organizaciones políticas que estaban, los primeros partidos, precisamente para poder reestructurar las aspiraciones normales que tienen los ciudadanos, unos para simpatizar y otros para militar, porque hay simpatizantes y hay militantes, ¿verdad? Hay gente que está registrada en un partido político, hay gente que simpatiza y no está registrado, y hay otros que tristemente a veces son la mayoría, que ni simpatizan, ni militan, ni nada, ni votan, que son el 50% lamentablemente de la población en México. Bueno, entonces, esta parte de esta historia, la quiero terminar de concluir para después contarle cómo se hicieron los primeros partidos políticos en México, desde el Partido Nacional Revolucionario en 1929. Que fue muy importante su nacimiento y su idea fue muy buena. Era el momento en que había que aglutinar todas las fuerzas revolucionarias y demás. Sí, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Tamaulipas había el Partido Socialista Fronterizo. Y por eso el segundo presidente de la República que hemos tenido tamaulipeco, Portesquil, él era victorense y él encabezaba ese partido. Y Plutarco Elías Calles, que fue el fundador del Partido Nacional Revolucionario, a él, como a muchos, los llamó. Él dijo: oigan, pues vamos a hacer un partido nacional, ¿para qué andan haciendo partidos locales? Y vamos a crear una unidad nacional con esta idea, ¿no?, de que cada quien tenga un pedacito de gloria, un pedacito de México, pero que estemos unidos y que nos vengamos acá al país para analizar las cosas que pasan en todo el territorio nacional. Y así se formó el Partido Nacional Revolucionario. Sí. Jalaron a los militares, porque tenía el antiguo PRI tenía un sector militar, tenía un sector civil, que después tenía se separaron los militares, se crearon el partido auténtico de la Revolución Eso fue Mexicana. En 1954, sí, maestro, que vamos a contar la historia del PAR. 1954, como uno de los partidos políticos que nacen después de la Revolución, pero antes, después del PNR, 29, después nace el Partido Acción Nacional. Ese nace en 1939. ¿Por qué? Bueno, pues nace en tiempos de Lázaro Cárdenas. Ahí está. Entonces nace en el tiempo de Lázaro Cárdenas el Partido Acción Nacional. Y luego otros partidos, el Partido Popular Socialista también.
el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Entonces, todos esos partidos, el partido del Frente Cardenista, se llama Nuevo, digamos, el PRD, exactamente. Entonces, Manu, para dejar a nuestros radioescuchas con la inquietud, pues, y con el deseo de que el próximo domingo les sigamos compartiendo, los próximos domingos, la historia de los partidos políticos, pues ahí le dejamos. Muy interesante.